Entonces, quizás tú la primera semana te cueste mucho trabajo leerla, pero la segunda ya no, la tercera menos, la cuarta menos, y así te vas hasta que llega un momento en que leer la Biblia, leer la palabra para ti se vuelve un gozo y un deleite. Se vuelve algo en lo que tú no puedes pasar un día sin leerla. Y que cuando pasas el día sin haberla leído, hay algo que te hace falta. Hay algo que te es necesario. Y esa es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios en nuestra vida. Nunca va a ser algo que te fastidie. No es un libro que te fastidia. No es un libro que aburre. Quizás al principio aburra porque lo leemos con nuestra mente humana y no con el espíritu. ¿Me estoy explicando? Pero todo empieza con una disciplina. Todo empieza con querer cambiar. Todo empieza con querer hacer algo diferente y no hacer lo mismo todo el tiempo. ¿Sí? Y eso es algo que yo te invito a que tú hagas, ¿verdad? Porque el que encuentra esto se va a dar cuenta. Mira, yo este domingo salimos del servicio, no recuerdo qué hicimos, y me dice el pastor, yo quiero ir a dar una vuelta a Playa Norte. Y le digo, bueno, vamos. Yo la verdad que los domingos yo salgo de aquí, yo quiero irme a mi casa. Pero nos fuimos a dar una vuelta. Esa vuelta es en el carro, no, ni creen que nos bajamos. Y nos vamos a dar la vuelta por el malecón. Y yo estaba viendo el malecón y yo veía a la gente. Y le dije a mi esposo, yo ya no me imagino un domingo a vivir así. Y me dice, ¿cómo así? O sea, que yo me levante el domingo y diga, ay, yo voy a ir al malecón. O sea, ya eso no es. Que yo me levante un domingo y yo diga, ay, no sé, a mis hijos decirle, alístense que nos vamos al malecón hoy. Ya mis hijos son grandes, ¿verdad? Pero a mis nietas, por ejemplo, alístense que nos vamos al malecón. ¿A qué? No te critico si tú lo haces. ¿Pero a qué? O sea, yo le decía a mi esposo, y no critico el que lo haga, ¿verdad? Porque no significa que no lo podamos hacer y que nunca lo hagamos. Pero yo veo a la gente y digo, a veces no han encontrado el tesoro que yo encontré. Y aquel que encuentra un tesoro, dice la Biblia, deja todo lo que tiene por ir en busca de ese tesoro que encontró. Yo un domingo sin estar en la presencia de Dios, yo no concibo mi vida un domingo, que yo no esté escuchando una prédica o que yo no, puede ser que a lo mejor no venga a la iglesia el domingo, pero yo el domingo tengo que ir a una prédica aunque sea en mi cama, porque mis oídos están acostumbrados a escuchar palabra todos los días. Y yo le decía a mi esposo, yo no concibo un domingo ya así, que yo agarre y diga, ay, voy a ir a patinar. A mí me encanta, te cuento que yo fui patinadora, y ya de adulta, a mí me encantaba patinar, pero ya hoy que yo diga, ay, me voy a poner unos patines, me voy a ir, la verdad que sí se me antoja, pero luego digo, ay, se me quiebre la rodilla lo tonto, ya no tengo 20, ya tengo que cuidar todo esto para los 60, ¿no? Y lo aprendí porque vi a mi mamá caerse. No necesito que alguien me lo venga a enseñar. Vi a mi mamá caerse y vi lo que implicó en la vida de ella una fractura. ¿Y qué tanto te puede limitar una fractura? Y mi mamá solo se quería tomar una selfie. ¿Sí? Así se quebró la pierna. Ahora imagínate que yo por chivaloca me vaya a la patinada, y no tiene nada de malo la patinada, o sea, no estoy diciendo que es pecado ni nada de eso, no vayan a salir de aquí diciendo la pastora dijo que es pecado, porque luego todos los muertitos me los enjaulan a mí, ¿sí? No estoy diciendo esto, dijo la pastora que es pecado ir el domingo al malecón, tampoco te estoy diciendo eso, ve al malecón, pero aparta tus momentos para Dios. Yo lo decía porque veo allí gente que no va a la iglesia nunca. ¿Y cómo lo sabe usted, pastora? Porque el que busca a Cristo se le nota en el rostro.
Y de eso te voy a predicar el viernes. No, el sábado me toca predicar. El sábado te lo voy a predicar. ¿Sí? Pero ese es el sábado. Hoy vamos a lo que vamos hoy. Te voy a dar un resumen, por si no has leído o por si ya lo leíste, de lo que estamos estudiando de primero lo primero, ¿verdad? Que es el Evangelio de Mateo, ¿sí? Y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle al Señor, dile: Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche. Espíritu Santo, instrúyenos con tu palabra, pero sobre todo, redargúyenos e incomódanos con tu presencia. Y digo incomódanos, Señor, porque tú eres aquel que exhorta, tú eres aquel que hace que uno se pueda transformar. Tú eres quien hace que el sacrificio de Jesús tenga validez. Tú eres quien hace, Señor, la labor de que tengamos un genuino arrepentimiento y no solo remordimientos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a transformarnos a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén, ¿verdad? Bueno. Amén. Bueno, mira, esta semana vamos a estar leyendo Mateo del 1 al 8, ¿sí? Yo te decía hace rato, espero que tú lo estés leyendo, y si no lo estés leyendo voy a darte como un resumen de Mateo del 1 al 8, pero te invito a que diario escuches la palabra, ¿sí? Hay un chat por WhatsApp, o mejor dicho, hay un WhatsApp, porque no podemos chatear a través de ese WhatsApp, pero en ese WhatsApp nosotros podemos oír la palabra y hay una aplicación que se llama Bombillo, ¿verdad? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Del bombillo. El bombillo, ¿qué quiere decir? Yo leo el capítulo y cuando yo leo el capítulo hay algo que a mí me hace, eso se le dice hacer rema, ¿sí? Hay algo que a mí me hace así como un bombillo cuando se enciende, ¡puc! No a todos Dios nos habla de lo mismo en un versículo o en un capítulo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y cuando nosotros vamos viendo un capítulo se puede enriquecer de 1000 formas, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 1 ahorita de Mateo hablábamos de la genealogía de Jesús, ¿verdad? Y el pastor Tito compartió el primer capítulo de Mateo, que fue el 1 y el 2, y su bombillo fue decir, porque es algo que él puede testificar y de lo cual puede dar testimonio vivido, ¿verdad? Porque él es adoptado, ¿sí? Entonces, él decía, cuando da su testimonio, cuando da su bombillo, él dijo: a mí me llamó la atención cómo fue que Rahab, y empieza a hablar de las mujeres que aparecen en la Biblia y que no eran judías, que no eran parte del pueblo y fueron aceptadas, eran extranjeras y fueron aceptadas, ¿verdad? Y habló sobre esa parte de cómo José adoptó a Jesús, siendo su hijo. Ese fue el pastor Tito. Yo leí mi devocional y a mí, déjame, busco mi foto porque esa es una de mis tantas libretitas que tengo anotada. A ver, Romina me mandó hoy la imagen. Ok. Y yo leía y yo anoté en mi bombillo. Ok. Yo no me enfoqué en esa parte, pero cuando estábamos haciendo la retroalimentación, yo le decía a él, o mejor dicho, yo escribí en la página, escribí algo y puse: José adoptó a Jesús, pero no era de su linaje. ¿Sí? ¿Estamos? José adoptó a Jesús. Y todos sabemos que dice Jesús, hijo de David. Pero David era del linaje de José, no del linaje de María. ¿Estamos aquí claros? Cuando tú vas a ver la genealogía, toda la genealogía de Jesús no viene por María. ¿Viene por quién? Por José. ¿Y José era el padre de Jesús? No era el padre de Jesús. Pero toda la genealogía viene de José. José le dio identidad a Jesús.
Marta que dice el león de la tribu de, y Judá viene de la genealogía de José, no de María. ¿Estamos hasta aquí? ¿Vamos todos juntos? Ahora, tú y yo somos como Jesús y nuestro José es Jesucristo. Tú y yo no tenemos ningún rasgo consanguíneo con Jesucristo, ¿sí o no? Ahora resulta que eres judío, ¿no? Porque si no contestas, quiere decir que dices que sí. ¿Eres judío? No eres judío. Nosotros no tenemos ningún parentesco consanguíneo con Jesús. No somos, ni siquiera somos judíos, ni siquiera nacimos en Israel. ¿Me estoy explicando? Mas sin embargo, Él nos da identidad de hijos. Y así como José aceptó a Jesús, lo puso por hijo, lo tomó por hijo, así Jesús hizo la obra en nuestra vida. Nos ha tomado por hijos, nos ha dado identidad y nos ha hecho coherederos junto con Cristo, ¿sí? Coherederos junto con Él el día que nosotros lleguemos a la Nueva Jerusalén. Y yo creo que eso es, wow, una gran ventaja. Fíjate, al pastor Tito, Dios le habló en esa parte. Cuando yo leí el capítulo, te soy honesta, mi bombillo no se encendió ahí. Mi bombillo se encendió cuando yo leo todo lo que hizo José. Y cuando yo digo y empiezo a anotar, y yo puse así, anoté así. Fíjate, Mateo 1:20. ¿Qué dice Mateo 1:20? Dice, como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper el secreto en compromiso, en secreto el compromiso. Desde ahí tú te das cuenta que era un hombre bueno, porque si hubiera sido un hombre malo o con malas intenciones, él lo hace público. Él sabía que ella podía ser apedreada, mas sin embargo, cuando tú ves esto te das cuenta de que él era un varón de Dios. Porque a pesar de que él dijo, bueno, esta está embarazada y mío no es, ¿verdad? Pero tampoco la voy a mancillar. ¿Sí me explico? ¿Quién no hubiera querido ser la madre de José? A ver, voy a repetir la pregunta. ¿Quién no hubiese querido ser la mamá de José? Eso que tú estás leyendo ahí, no sé si lo alcanzas a entender, pero te habla de algo atrás que ni siquiera aparece allí. José era un hombre que amaba a su mamá, porque estaba respetando a una mujer a través de la figura materna que él había tenido. ¿La cachaste o no? Y mira, eso no lo dice la Biblia, pero cualquier psicólogo y cualquier psiquiatra te lo puede decir. Cualquier sociólogo te lo va a decir. Dice, mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño. ¿Por qué se le apareció un ángel de Dios? Porque no era malo, porque un ángel de Dios no se le aparece a cualquiera. Dice, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo, José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. ¿Verdad? El ángel se le aparece en un sueño y le dice esto. Pero esto sucede, y me da risa, ¿verdad? Porque yo no le dije al pastor de que iba a predicar, pero él se paró aquí hace rato y él dijo que iban a recibir ¿qué? ¿Qué van a recibir ustedes el viernes y el sábado? ¿Quiénes vienen a predicar? ¿Qué van a recibir el viernes y el sábado? Profecías. Pero yo te vengo a decir hoy que para que una profecía se cumpla, tiene que haber alguien obediente. Una profecía puede bajar y descender el mismo ángel de Dios a darte una palabra, pero si tú no eres obediente, la palabra va a ser infructífera. ¿Sí me expliqué? No va a dar ningún fruto en tu vida.
Sin embargo, aquí nosotros podemos ver a José, y yo te voy a mostrar hoy 4 sueños tuvo José en total. 4 veces el ángel se le aparece y le da instrucciones de qué hacer con María. Y las 4 veces José obedece. Esta es la primera. Repite conmigo, 4 sueños, 4 veces obedece, 4 profecías que se cumplen. ¿Ya? En esta aquí vemos que él le dice, no tengas miedo de casarte con ella, ¿verdad? Y mira qué profecía se cumple. Él recibe a María y recibe al niño. Mateo 1:23. Para que se cumpliera esta profecía. Presten atención, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo y llamarán a ese niño Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Primera profecía cumplida. Tiene un segundo sueño en Mateo 2:13. Y en ese segundo sueño es cuando, ¿se acuerdan? Los sabios del oriente llegan, lo que nosotros conocemos como Reyes Magos, ¿verdad? Llegaron y entonces el ángel le dice, levántate y vete a Egipto con el niño y con su madre y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levanta, huye a Egipto. José pudo haber dicho, esta es la hora, si este chiquito ni mío es. Pero no hizo eso. José se levanta, huye a Egipto, y allá en Egipto allí se cumplen 2 profecías que habían sido dadas. Vamos a ver Mateo 2:6. Dice, tú, Belén, eres importante entre los pueblos de Judá. De ti nacerá un príncipe que guiará a mi pueblo Israel. ¿Y el 12 qué dice? Porque cuando no les mencioné hace rato, cuando él agarra a María y al niño, él se va a Belén y allí nace el niño. Y se cumple esta profecía. Dios les avisó a los sabios en un sueño que no volvieran al palacio de Herodes. Ellos entonces regresaron a su país por otro camino. Ay, perdón, creo que confundí a cabina allí. Pero bueno, esto ustedes lo pueden buscar todo, está en el capítulo 2, no van a correr mucho, ¿sí? En el capítulo 2 están las 4 instrucciones, los 4 sueños y están las 4 veces que él obedece, que te las voy a leer así. En el primer sueño, él le dice, recibe a María y al niño. En el segundo sueño, el ángel se le aparece y le dice, huye a Egipto. En el tercer sueño, el ángel le dice, ahora es tiempo que regreses a Israel. En el cuarto sueño, el ángel lo vuelve a levantar y le dice, vete de aquí y ve a Nazaret. Porque ¿cuál era la profecía que se iba a cumplir? Que de Nazaret, que el niño debía ser llamado ¿cómo? Nazareno, ¿verdad? 4 profecías cumplidas, pero alguien obedeció 4 veces. Dios tiene una palabra para ti hoy y siempre, pero la tienes que obedecer. Y quizás no te va a gustar. Quizás tengas que meterle disciplina. Pero como no quieres meterle disciplina a tu vida, tú puedes oír las palabras de Dios y ver las palabras de Dios pasar sin recibir ninguna. ¿Me estoy explicando, iglesia? Es duro, pero es una realidad. ¿Sí? El Evangelio de Mateo es un evangelio que está escrito para el judío. ¿Sí? Está enfocado en la gente judía. ¿Por qué? Porque Mateo era un publicano. Mateo era un hombre, la Biblia dice que él era recaudador de impuestos. Seguramente la gente lo odiaba, porque te imaginas qué es ser recaudador de impuestos en ese tiempo, que ellos tenían. En ese tiempo no había SAT, ¿verdad? Pero en ese tiempo estaban los recaudadores de impuestos y ellos iban negocio por negocio, finca por finca, cobrando impuestos, lo que le correspondía a la corona.
¿Sí? Yo soy contador público y tomé en su momento clases de cómo historia, de cómo se timbraban antiguamente los impuestos, así se le llama, ¿verdad? Habían hasta unas monedas y antiguamente existían unas balanzas especiales que cuando metías la moneda, la balanza la bajabas y la balanza marcaba la moneda. Y esa marca era que timbraban tus impuestos. ¿Sí me explico? Cuando tú entregabas el dinero, a ti te daban esa moneda marcada, y cuando llegaba otro cobrador de impuestos, tú mostrabas la moneda. ¿Sí? La de este año ya la tengo pagada, chavo. Nada, no cobras hoy. ¿Ya me expliqué? Entonces, no es lo mismo hoy en día que tenemos Hacienda y que tenemos muchas cosas que son más fáciles que en esa época. Porque en esa época no existía Hacienda, entonces era de persona a persona. Lo odiaban a Mateo, pero era publicano, era un hombre preparado. Por eso este evangelio, si tú comparas este evangelio con Lucas, Marcos y Juan, este evangelio es el que está más ordenado, simple y sencillamente por la personalidad de Mateo. Dicen que los contadores arrastramos el lápiz, ¿verdad? Dicen que los contadores anotamos una manzana más otra manzana me dan 2 manzanas, ¿sí? Punto por punto. Entonces, en este evangelio, cuando tú lees el evangelio, me parece que Mateo tiene 17 capítulos. ¿Quién me ayuda por ahí? ¿O tiene 20 y tantos? Pero bueno, los capítulos que tenga en este evangelio, 28. Ok, gracias. En este evangelio, los 28 capítulos llevan un orden. ¿Sí? Primero nos habla de la genealogía de Jesucristo, que es lo que nosotros vemos en el capítulo 1 al capítulo 3, ¿verdad? Habla de dónde vino Jesucristo, habla lo que sucede con sus padres, habla lo que sucede en su infancia, y luego te va llevando así conforme él va creciendo y cómo van ocurriendo los milagros. ¿Estamos todos aquí? Porque este evangelio está enfocado a la gente judía. Repite conmigo, judío. Más adelante vamos a ver otro evangelio que está enfocado a los gentiles y se le va a hablar diferente. ¿Por qué? Porque al judío le tienes que hablar con profecía, porque el judío conoce la Torá. ¿Me estoy explicando o no? El judío ha leído los 5 primeros libros llamados deuterocanónicos, o los libros de Moisés, o el Pentateuco. ¿Estamos por ahí? ¿Sí? ¿Cuáles son los 5 primeros libros? Mira, cuando yo era maestra, yo le decía a los chamacos, ok, vamos a aprender hoy activos y acá pasivos. ¿Sale? Activo circulante y activo fijo y activo diferido. Eso es como el ABC de cualquier contador. Y entonces yo los sentaba así a todos y yo les decía, suponiendo, el orden es caja, banco, cliente, mercancía, documento por cobrar, deudor diverso. Ese es un orden. Ah, bueno, ya está, Luis, mira, Luis fue mi alumno. A ver, Luis, ¿se los hacía o no? ¿Ah? ¿Verdad? Era mala. ¿Pero aprendían o no aprendían? Claro que sí aprendían. Y ellos sacaban sus cuentas. Cuando llegue la maestra por acá, a mí me va a tocar activo no sé qué. Y de la nada me brincaba yo por allá. ¿Tú qué te quedaste? Caja. ¿Qué dice allá? Norma. Después de caja, ¿qué sigue? Vente para acá. Y así me los llevaba a todos. O sea que todos tenían que estar buzo, ¿eh? Y el que no sabía, pues a la cola. Y el que no quería participar, retírese de mi clase y tiene 10. ¿De verdad? ¿Verdad o mentira, Luis? Pero te digo una cosa, yo tenía a los chamacos amontonados en la clase. Ahí querían estar maltratados. Pero aprendían porque aprendían. Y la Biblia así es, igualito enseñé a los prejuveniles cuando tenía yo que dar clase de prejuveniles, los libros de la Biblia.
Génesis. Eso es. Le voy a hacer pasadilla, pasadilla. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. ¿Ya? Esos son los 5 libros que escribió Moisés. Eso es el Pentateuco. Los judíos solo creen, eso es lo que se le llama la Torá. ¿Estamos? Los judíos solo creen en esos 5 libros, se lo saben de memoria. De memoria. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en este pasaje, ¿verdad? Que el judío, en este libro, que este libro está escrito hacia el judío, por eso le habla de profecías. Cuando tú y yo veamos los otros evangelios, vamos a darnos cuenta que hay un evangelio, sobre todo el evangelio de Juan. En Juan no hablan de profecías, no hablan de nada de eso, porque Juan fue un libro escrito para el gentil. Porque los que somos gentiles no sabemos ni qué es la Torah. ¿La estás cachando? ¿Sí la estás cachando o no? Dios para todos tiene y a todos nos habla en nuestro idioma. Pero de que te habla, te habla. De que tienes que obedecer, tienes que obedecer. No es pregunta. Seas judío, seas gentil, seas extranjero, seas lo que sea. Menos impío. ¿Cuántos impíos hay aquí hoy? No vayas a alzar la mano porque ya te quemaste. Bueno, entonces nosotros aquí vemos, ¿verdad? Cómo en este libro Dios nos va mostrando, y a mí me encanta el libro de Mateo. Yo creo que los 4 libros los 4 primeros evangelios son tan importantes así como lo es la Torá o los 5 primeros libros de la Biblia. Son libros donde tú vas a aprender mucho de las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Yo te decía, mi bombillo se encendió aquí cuando dije, wow, 4 sueños, 4 sueños, 4 obediencias, 4 profecías cumplidas. Dios es experto. 4 por 3, ¿cuánto es? ¿Cuántos fueron los discípulos de Jesús? 12 es el número perfecto, ¿verdad? Y luego del 4 al 7, él empieza a ver el anuncio de que venía el reino de Dios. Él empieza a anunciar que viene el reino de Dios, ¿sí? Jesús empieza a dar el anuncio, Jesús empieza a decirle al pueblo, porque ya era un hombre adulto, a partir del capítulo 4, y empieza a hablarle a todo el pueblo, va llamando a sus discípulos de poco en poco, va haciendo crecer, ¿verdad? Pero llega un momento en que llega al Mateo 5, y en ese Mateo 5 te voy a leer un pasaje. Creo que no se lo pasé a cabina, o si se lo pasé, pónganlo por favor por ahí. Mateo 5 del 11 al 12. Me gusta porque Jesús, ¿dónde lo dejé? Ya me perdí. Empieza a hablar de todas las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero el 11 dice, Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía, la gente ¿qué? ¿La gente qué? ¿Y qué más? ¿Qué dice? Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vinieron antes de ustedes. Alégrate, dice. Y tú dices, ¿what? O sea, ¿cómo me vas a decir que yo me alegre si están hablando mal de mí? Si están diciendo cosas de mí. Pero fíjate cómo dice ahí, alégrate si es por causa de Él. Ahora, si es porque a ti te gusta meterte en chismes y no por andar sirviendo a Dios, pues ya eso es otra cosa. Ahí no te vas a alegrar, ahí preocúpate. Ahí sí preocúpate. Pero si es por estar sirviendo a Dios, alégrense, dice. Hay otra versión que dice, porque hay un galardón. Desde ya te digo que ya tienes un galardón esperándote en el cielo. Eso lo dice Reina Valera, ¿verdad? Pero esta dice, porque de cierto que dice allá, vas a recibir un gran premio en el cielo.
Y entonces tú empiezas a leer todo el 5 y de decirte eso se salta a decirte, tú eres la luz y la sal del mundo y la luz del mundo. Te lo recuerdo. Dice, te recuerdo que tienes que hacer que la ley se cumpla. Tienes que cumplir con las ordenanzas que yo dejé. Dice, te quiero decir, ¿verdad?, que no vayas a matar a nadie. Acuérdate. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. No seas adúltero. Dice, acuérdate que si puedes evitar divorciarte, evítalo, a menos que haya un acto de infidelidad. Porque si no perdona el adulterio, pues es porque hay un acto de infidelidad. Dice, acuérdate que tú no puedes jurar por nadie, porque nada de lo que tienes es tuyo, todo te lo he dado yo. Mejor que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Estamos? Estoy todavía en el 5, Ay, me encanta el 44. Porque primero me lleva del cielo, me dice, tienes un gran premio, pero acuérdate, acuérdate, ¿qué te dije? ¿Qué tienes que hacer qué? Obedecer, pero lo que te acabo de leer ahorita, acuérdate que ¿qué? Que no cometas adulterio, evita divorciarte, que tú sí sea sí y que tú no sea no, o sea, no seas mentiroso. ¿Estamos? Acuérdate que tú eres la sal de la tierra. Acuérdate que tú eres luz para muchas personas. Acuérdate de todo eso. ¿Te estás acordando de todo eso? Hablan mal de ti, no te preocupes. Te maldicen, no te preocupes. Tú solo acuérdate de esto. Vamos a regresar aquí. Dice, alégrate cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Pero ve con qué cierra. ¿Qué dice el verso 44? Pero yo te digo, ama a tus enemigos. Amen a sus enemigos y ora por los que te maltratan. A ver, pero ve lo más bonito. Eso tú dices, ay Señor, no hay forma de que esta copa pase de mí. ¿Sí o no? Así hizo Jesús. No hay forma de que esta copa pase de mí. No hay forma de que yo no tenga que beber esta copa. No hay forma que me pueda saltar este paso. Y Dios dice, no hay forma de que te lo puedas saltar. Hay que ser obediente a Cristo. Hay que ser obediente al Señor. Hay que ser obediente a su palabra. Hay que ser fiel a su palabra. No es porque el pastor Luis me cae bien, es porque es un pastor. Es porque si yo veo que el pastor no vive en pecado, puede tener errores de hombre. Errores de hombre es una cosa, pero pecados son otra. Yo te puedo caer mal porque soy regañona y se vale. Ay, la pastora es muy directa, no me gusta. Ok, se vale. Eso es quizás error de hombre. Pero el día que tú empiezas, ay no, es que la pastora tiene amante. Eso no es error de hombre, eso es pecado. ¿Sí me expliqué? La pastora me coquetea. Eso ya es otra cosa, eso es pecado. ¿Me estoy explicando, iglesia? Uno se va a sujetar a alguien que va a tener errores de hombre. Tú también los tienes, pero no me voy a sujetar a alguien que vive en pecado. Jamás te vas a sujetar a alguien que vive en pecado. ¿Me estoy explicando o no? Entonces, por eso dice allí, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. ¿Pero qué más dice? Porque así, ¿qué dice allí?
demostrarán que actúan como quién. Lo obedecen. ¿Ves cómo tu bombillo se puede encender? Por los que están en el devocional y dicen, ¿qué es eso de bombillo? Es el foco que se te prende aquí, la luciérnaga que de repente te agarra, ¿sí? Ese es el bombillo que se debe de prender aquí. Ese es el bombillo. Yo te voy a decir algo. Yo a mis hijos, a mi hija y a mis hijos siempre les digo, siempre se los digo: lo que tú hagas no solo te afecta a ti y a tu familia. Habla de quién te educó. Por eso comencé diciéndote, ¿quién no hubiera querido ser la madre de José? De saber que creciste o criaste un hijo que tiene un buen corazón. El Evangelio de Mateo tiene mucho que enseñarnos, así como cualquier pasaje de la Biblia. Todos tenemos que transformarnos. Yo no soy la mujer que comenzó hace 18 años buscando a Cristo. Yo me peleaba con Jesús. Yo me peleaba con Dios. Yo le decía, no quiero leer la Biblia. ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿A poco tanto necesitas que yo te adore y te alabe? ¿A poco tengo que cumplir con todo ese ritual? Porque a mí me enseñaban en una iglesia que primero tenías que orar. A ver, ¿cómo era? Primero ponías alabanza. Así era. Primero ponías alabanza, 2 o 3. Después de la alabanza tienes que pedir perdón. Después de pedir perdón, orabas por todas tus peticiones de los demás. Y de ahí hablabas de ti. Era como un ritual, ¿verdad? Y yo colérica, ¿a dónde crees? Y con un papá que me decía, no me des 3 vueltas y dime qué quieres, porque no me vas a venir a convencer. Dime qué es lo que quieres, qué permiso quieres. Ningún que papi, que te ayudo, no. ¿Qué quieres? Yo te digo ahorita si sí o si no. Entonces cuando yo iba con Dios y darle, para mí era eso, todo eso era como querer darle 3 vueltas y al final yo lo que quería era decirle qué necesitaba. Después a lo mejor ore por mis enemigos, pero a la entrada no me pidas que llore por mis enemigos porque vengo con la espada desenvainada. ¿Sí o no? O sea, vengo diciéndote, agarra a este hombre, porque si no lo agarras lo mato yo. ¿Me explico? Diría el cuento, ¿verdad? O te lo llevas o te lo mando, Señor. Tú dime cómo lo quieres. No habían mandaditos en esa época. ¿Cuántas hubieran mandado por mandaditos su paquete? ¿O cuántos hubieran mandado por mandaditos su paquetaxo, dirían? No fue fácil, fue difícil. No fue fácil sentarme a leer la palabra. No fue fácil. No comencé el día 1 haciendo 5 devocionales. No fue mi día 1 de cristiana haciendo 5 devocionales. Pero sí fue mi día 1 decirle al Señor, la mujer que soy hoy no es la que yo quiero ser. No puede ser que todo lo que suceda a mi alrededor me afecte de esta forma. Yo tengo que aprender que mi sí sea sí y mi no sea no. Tengo que aprender a bajarle la revolución a mi carácter. Pero tengo que aprender también a decir, dije que sí o dije que no. ¿Me estoy explicando, iglesia? Y eso no va a suceder en tu vida de la noche a la mañana. Sucede cuando tú dejas que Dios te hable. Sucede cuando tú te sientas.
Sucede cuando tú agarras y dices: wow, Señor, 4 sueños. Yo quisiera que me hables en 4 sueños. Y el Señor dice: ¿para qué? ¿Para qué me voy a molestar apareciéndome en un sueño? Si tienes una Biblia, te dejé una hojita y una sola hojita no la puedes obedecer. Te dije: haz un grupo en casa, no lo quieres hacer. Que porque no estás listo y preparado. Que porque es mucho compromiso. Que porque tu agenda está llena. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a desgastar mandándote a mis ángeles a que te hablen en un sueño y veas lo celestial? Si lo que tus ojos miran no lo puedes hacer.